El Shabbat que Yahweh desea. A pesar de que hemos estudiado muchísimo acerca de este tema, el estudio de hoy tiene la finalidad de aclarar muchos puntos y dudas más perdón, que se pudieran tener al respecto, ya que esto va a influir y va a ser fundamental el resto de nuestras vidas. Estas cosas que se repiten y se repiten tantas veces es para que sean grabadas. De la manera en cómo interpretemos el día de reposo y cómo entendamos su esencia, será la manera de observarlo, ya sea con un ruas correcto o incorrecto. Nos vamos a posicionar de una forma correcta o incorrecta. De manera que en esta ocasión vamos a estudiar de una manera un poco más profunda, pero a la vez más simple, las definiciones de los conceptos dados en otros estudios para asegurarnos de que nuestra manera de observar el día de reposo está basada en lo que verdaderamente dice la palabra de Elohim y no conforme a las tradiciones de los hombres, ya que Yahshua en su época entró en diversos conflictos respecto a la observancia del día de reposo, como bien sabemos, ¿no? Debido a esas tradiciones y costumbres judías. Esto es algo que nosotros vamos a enfrentar en nuestras vidas, ya estamos enfrentando en buena medida y es muy importante que estemos completamente convencidos de lo que nosotros aprobemos o desaprobemos hacer en Shabbat, ¿sí? Si es verdaderamente conforme a la palabra y no son nada más tradiciones de hombres. En Israel, una de las razones por la que la mayoría de la gente no guarda Shabbat como lo prescribe la ley judía, es decir, la halajá, que se llama, así que es la tradición o interpretación judía de la ley, ¿no? O sea, toda la parte farisaica, ¿sí? Es porque constituye una carga pesada y un yugo difícil de llevar para la mayoría de las personas. Le pasa entonces también a los judíos, digamos, ¿no? Esto mismo sucede con muchos creyentes en otras partes del mundo, los que están tratando de volver a las raíces hebreas y se han topado con las mismas dificultades. El mundo no está montado sobre las reglas judaicas, vamos así decir, y tenemos siempre hay problemas a la hora de determinar cómo se guardan estas cosas. A muchos de ellos no les suena lógico cumplir todas las exigencias de esa tradición y terminan haciéndose totalmente escépticos de las escrituras porque terminan tan frustrados que se alejan completamente, ¿sí? Se vuelven al mundo del todo porque la tradición distorsionó su entendimiento de lo que realmente dice Elohim. Otros se vuelven locos tratando de asimilar las 1500 leyes sabáticas, rabínicas y también terminan normalmente desistiendo porque ninguno de ellos encuentra el deleite. O sea, se hace una carga más pesada de lo que fueron a buscar, ¿no es cierto? Entonces, algo está mal cuando es así, porque Yahweh lo llama mi deleite, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser que sea una cosa tan terrible, ¿no? Más o menos que equivale a guardar todas las reglas en ese día, todas juntas y una por una. No trae ningún placer de estar en su presencia. Por lo tanto, y dado que Yahweh llama a su Shabbat deleite, debemos concluir que algo está mal con las reglas que nos han mostrado. A Yahshua lo criticaron porque hizo cargar su camilla en Shabbat a un paralítico a quien sanó en Yahana en el capítulo 5, ¿sí? Lo cual estaba prohibido por la tradición oral. Aquí vemos una transgresión, entre comillas, directa de Yahshua de las leyes que son el mismo o de las leyes humanas. De las leyes humanas, evidentemente, ¿sí? También lo criticaron porque no se lavaba las manos antes de comer, de manera que el cúmulo de restricciones que establecieron los líderes de Israel ha sido un tropiezo y ha impedido que la gente guarde el día de reposo completamente con el espíritu real de lo que Yahweh quiere, con deleite, ¿sí? Ya que la única idea que tienen del día de reposo es en base a restricciones humanas que han sido colocadas por los jajamín, o sea, los sabios, ¿no? Por encima de la esencia de lo que en realidad Elohim prohíbe. Entonces lo que debemos hacer si queremos restaurar la esencia del Shabbat, así como realmente llegarnos a las raíces hebreas, es no detenernos en ramas desgajadas. Lo he dicho muchas veces, de momento los judíos siguen estando desgajados y muchos de los motivos por los cuales fueron desgajados, es justamente porque añadieron a la palabra sus restricciones de muerte, ¿sí? Cuando la palabra de Yahweh es siempre para vida. De manera que debemos estudiar lo que realmente dicen las escrituras respecto a cómo se debe guardar el Shabbat, porque podría ser que nos estemos poniendo cargas y restricciones y aún peor imponiéndoselas a otras personas, y cosas que en la mayoría de los casos ni siquiera representan lo que
Yahweh quiso expresar e infundir en nosotros con su Shabbat. Y si estamos haciendo esto, también transgredimos el mandamiento de no añadirle, no quitarle a la Torah. Al final estamos siendo cómplices, ¿sí? Junto con los que están dictando estas reglas humanas. Porque tan malo es dejar de observar las cosas que dice la Torah como aumentarle cosas que no dijo Elohim y convertirlas en reglas. Si quiero aumentarle puedo, pero no las puedo convertir en reglas, ¿sí? Los israelitas iban a empezar a levantar el Ohel Moed justamente en ese momento. Entonces iban a estar ocupados con una empresa sagrada. Ni iban a poder llegar a pensar que esta podría ser una excusa para trabajar en Shabbat, para seguir, porque, estoy ahí, me falta un poquito y termino el arca. Una cosa así, ¿no es cierto? Y no era la intención de Yahweh bajo ningún concepto. No debían permitir que la importancia de la obra, ¿sí?, los engañara, llevándolos a descuidar la observancia del séptimo día con la excusa de estar levantando el tabernáculo. Aquí vemos un conflicto de intereses, por así decir, en el cual tenemos dos órdenes que pueden parecer que se contradicen, pero eso se contradicen en lo más mínimo, porque realmente la orden de guardar el Shabbat es única y pronto. Después viene la orden de construir el tabernáculo, pero en ningún momento dice trabajarás también el Shabbat, como para que se nos haga algún problema en la cabeza. Normalmente todas esas preguntas que nos hacemos es porque pensamos o razonamos de más, cosas que no corresponden. En esto hay una lección para los ministros y las otras personas que hacen la obra de Elohim en el día de Elohim. Si la construcción del tabernáculo mediante diversos expertos, ¿no es cierto?, con diferentes materiales que fueron realizados, era un asunto secular y por lo tanto no constituida una ocupación apropiada para el santo día de Elohim. Ya las tareas que los sacerdotes realizarían en él una vez que estuviera levantado, sí son ocupaciones dignas del Shabbat. ¿No es cierto? Como el propio Yahshua explicó, tampoco han leído en la Torah que en los Shabbatot los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo y quedan sin culpa. Eso lo dijo en Mateo en el capítulo 12. De manera que los sacerdotes, sí, las tareas sacerdotales sí pueden ser realizadas. Es diferente el asunto, ¿no? Retrocedamos una vez más al punto inicial, a Bereshit, con la caída del hombre. Ya hemos dicho que el hombre no fue creado para trabajar, sino que ese es su castigo. Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa, y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan, hasta que vuelvas al suelo del cual fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, más adelante él entregará a los hombres la observancia de su Shabbat, que justamente implica el cese de ese trabajo. El Shabbat representa la liberación del hombre del yugo de su castigo, o sea, la liberación de la humanidad de la esclavitud a la que fue sometida bajo el pecado, ¿sí? Porque finalmente el hombre ha sido liberado por la salvación de Yahweh, que es Yahshua. Esto es entrar en el reposo de Yahweh, ser liberados de la condena de muerte, la cual además incluía el castigo del trabajo. Ya que el hombre había desobedecido, había elegido comer del árbol que le daba el poder, entre comillas, de gobernarse a sí mismo, tomando sus propias decisiones, el hombre fue condenado a trabajar para conseguir por sí mismo las cosas que necesita. O sea, fue bastante simple. Aún así, en su misericordia, Yahweh dio al hombre la promesa de la salvación futura, así que está representada en el Shabbat, en el entrar en el reposo. Por eso decimos que el Shabbat es la señal del pueblo de Yahweh, porque es la marca de los que esperan la liberación gloriosa como hijos. La promesa de entrar en el reposo de Yahweh implica que dejaremos nuestro trabajo y descansaremos en la obra cumplida de Yahweh. La palabra trabajo, entendida en su sentido más antiguo, en la época de Moshe, ¿no es cierto?, hace que sea mucho más fácil entender a lo que se refieren las escrituras con este término, ¿sí? La palabra trabajo es la palabra melajá,
¿sí? Que deriva de la raíz malaj, justamente, que conocemos ampliamente por los malajín, ¿no es cierto? Por los mensajeros, los que son enviados, los que llevan una carga, un ministerio, ¿sí? En este sentido, melajá es una delegación, un ministerio, un encargo, un trabajo que ha sido delegado, ¿sí? Por extensión es un empleo o un trabajo, algo que se ha mandado a hacer, ¿sí? Sean palabras a decir, sean acciones a cumplir, lo que sea. De modo que el sentido de la prohibición es que no debemos hacer nada que busque nuestra provisión, justamente, que busque para nosotros, que sea un trabajo volcado a cubrir cualquiera de nuestras necesidades. Lo mismo que se dijo en el desierto cuando se dio el maná, que en 6 días podrían salir a buscar maná. El sexto día se les daba doble porción en virtud de que en Shabbat estaba prohibido salir a buscar su sostenimiento, de manera que la palabra esencial o sea, el mensaje esencial de la palabra melaja es un trabajo que tiene que ver con nuestra provisión o sostenimiento, ¿sí? De manera que eso es lo que está prohibido en Shabbat. Exactamente, eso es lo que no debe hacerse. Tenemos 6 días para eso, para preocuparnos de nuestra provisión y de nuestro sostenimiento material, y el séptimo día no tenemos que preocuparnos más con ese asunto. Ese es el mensaje que Yahweh está transmitiendo. 6 días vas a pagar tu castigo. En el séptimo día vas a trabajar como yo diga, vas a trabajar para mí, vas a trabajar en mí, vas a trabajar a través de mí. Yo voy a trabajar a través tuyo. La obra va a ser la mía, no la que a ustedes se les ocurra. Y eso es lo que va a simbolizar todo esto, es lo que explica todo el milenio en el cual se va a crecer el último paso del crecimiento antes de llegar al juicio y pasar a la eternidad. Entonces, en el sexto día nosotros preparamos todo lo que necesitamos en el ámbito material porque el Shabbat nos vamos a dedicar a lo espiritual. Por ahora en parcialidad, evidentemente. Así que ahora que ya entendemos estas cosas, no podemos estar seguros. Y al entender el origen de la palabra trabajo, o sea, melajá, ¿sí? ¿Qué cosas se pueden o no hacer? ¿A qué se estaba refiriendo Elohim? Sí, ¿por qué? Por ejemplo, Yahshua mandó al hombre que cargara su cama, su camilla, ¿no es cierto? Y fuera a su casa. Eso no es un trabajo de provisión para nada. Él no estaba trabajando para ganarse el pan, ¿sí? Entonces, ahora podemos entender cuál es la diferencia entre el trabajo que le fue colocado al ser humano como castigo y que no todo lo que cualquier tarea que hagamos es considerada trabajo. En el sentido de que sea algo prohibido en el Shabbat, sí. Entonces no debemos prohibir cosas que no prohibió, como lo hicieron las tradiciones de los hombres. Mientras tanto, 6 días debemos trabajar y en esos 6 días somos esclavos del mundo. Y no me refiero al mundo en el sentido faraónico y satánico del mismo, ¿sí? O sea, solamente en el ámbito material o físico en el cual vivimos, ciertamente, que tampoco se niega, ¿sí? Sino mucho más en el sentido de que somos esclavos que debemos trabajar la tierra para sobrevivir. Somos esclavos, no porque estamos esclavizados a un sistema que nos está explotando, pobrecitos nosotros. No, señor, somos esclavos porque fuimos vendidos al pecado. Nosotros nos vendimos y nos seguimos vendiendo, o sea, generación tras generación confirmamos el contrato por nuestra propia mano, por nuestras propias palabras y nuestras propias acciones, de manera tal que estamos donde decidimos estar, literalmente, lo entendamos o no, no importa. De cualquier manera estamos donde decidimos entrar. Entonces, estas son cosas que necesitan ser muy, pero muy masticadas. El sentido en sí no es tanto, que somos pobres víctimas en cuanto a esclavos, porque alguien vino y me secuestró. Sí fuimos secuestrados, pero por Hasatán, y no fuimos tan secuestrados así tampoco, porque hubo abrir la puerta para que el secuestrador entrara y secuestrara. ¿Sí? Hubo más un decirle, está bien secuestrarme, que una resistencia firme. Entonces, cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, recibieron tierras para trabajarlas, ¿sí? No recibieron el Edén, donde no había nada que hacer, como había recibido
Adán. O sea que no llegaron al final todavía. Por eso no se trata de que no debamos trabajar. Ojo, porque también hay los que se van para el otro lado. Pero tampoco debemos reivindicar nuestro trabajo como algo de lo cual podamos enorgullecernos. ¿Sí? Porque hay muchos que lo consideran como, pero yo me sustento. Esas cosas a todos nos ha sido inculcado que necesitamos, yo tengo que sustentarme. Eso provoca orgullo y Yahweh no quiere ese orgullo. Y él dice, nada de lo que hace el esclavo sirve de nada, solamente hace lo que debe hacer. Entonces, se trata de nuestro castigo, en verdad, el trabajo. No podemos estar orgullosos de eso. Tendríamos que estar todo el tiempo recordando a nosotros mismos, recordándonos que si tenemos que trabajar es porque caímos de la gracia, corporativamente, pero también individualmente, sí, que hemos aportado nuestros buenos granos. Cada vez que nos esforzamos y trabajamos, aún dentro de los parámetros más correctos del trabajo, sí, no estoy hablando de hacer cosas prohibidas ni nada, como puede ser inclusive para trabajar para cubrir las necesidades básicas, ¿sí? de alimento, techo, vestimenta. Abba dice que eso hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, ¿sí? Pero si no hubiéramos pecado, no deberíamos hacerlo. Esa es la cosa que necesitamos entender. Eso, de cualquier manera, es un trabajo decente y correcto y está aprobado por Yahweh, pero sigue siendo un castigo. Entonces debemos recordarlo en todo momento. Ese es el castigo por nuestra desobediencia. Si estamos mal, entre comillas, o si estamos en realidad teniendo que trabajar para sustentarnos, es porque nosotros elegimos eso. Nosotros dijimos, no, yo me arreglo solo y nos fuimos de su presencia, literalmente. Todos y cada uno hemos pecado en ese sentido. Este mundo y nuestra naturaleza caída nos han ido reivindicando en lo que llamamos derechos, cosas que al Padre ha llamado castigo, literalmente, ¿sí? Y si trabajamos duro y bien, ni siquiera así podemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces no podemos enorgullecernos de los logros de nuestras tareas o de lo bien que trabajamos o de lo bien que hemos trabajado a lo largo de nuestra vida. No podemos sentirnos orgullosos de esas cosas porque simple y sencillamente estábamos cumpliendo un castigo. Que nuestro Adón es misericordioso, es muy bueno y mientras nos mantenemos bajo su protección y no nos salimos de él prospera, ciertamente él prospera, pero eso no quiere decir que no continúe siendo nuestro castigo. Entonces, dentro del castigo que nos ha sido impuesto, tenemos 6 días para realizar las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Eso es lo que indica esa diferencia de 6 días y el séptimo, ¿sí? 6 días harás las cosas a tu manera, pero el séptimo las harás a mi manera. Y acá entramos en los problemas porque, bueno, necesitamos reaprender muchas cosas y reacomodarnos en muchas otras. Pero empecemos a masticar todos estos conceptos para entenderlo. No se trata, como ya decimos, eh, de cosas externas. Se trata más que nada de posicionamiento interno. El séptimo día debemos detenernos y disfrutar de las cosas que Yahweh ha hecho a su manera para nosotros. Nosotros debemos disfrutarlo a él, pero no nos olvidemos que el hombre fue hecho para el descanso de Elohim. ¿Sí? Yahweh debía haber descansado en el séptimo día dentro del hombre, ¿sí? Y no consiguió porque el hombre no entró, ciertamente, pero en cierta forma, y aunque sea parcialmente, él desea que eso empiece ya a ser parte del proceso de nuestro conocimiento de que esa es la intención suya, habitar plenamente en nosotros un Shabbat eterno, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que comparemos los resultados, recapacitemos de dónde hemos caído, ¿sí? Para que agradezcamos su misericordia y su provisión y entendamos de una buena vez que nuestro trabajo es esclavitud. Y el único trabajo verdadero es el que hacemos para la obra del Padre. Y como Él es el amo, es un trabajo en el cual también tenemos que obedecerlo a Él y no hacerlo
como queremos. Dentro de este esquema que el padre levanta, muchos argumentarán que, pero de cualquier manera debemos trabajar para ganar el sustento. Y eso es una realidad que nadie niega. Como ya dije, es el castigo. Él te dijo que vas a tener que trabajar para ganarte el sustento. Por lo tanto, sí tenés que trabajar. No se llama, no se dice que no se trabaje. Nuestro castigo no ha sido levantado, aún mal que pese a muchos. Pero si obedecemos y guardamos su Shabbat, tenemos sorpresa de que, tenemos la promesa, perdón, de que nuestro yugo de hierro será cambiado a un yugo de madera, al yugo de Mashiach, ¿no es cierto? El yugo leve de Yeshua. Trabajaremos, así como los israelitas también trabajaron cuando entraron en la buena tierra, pero la tierra nos dará de su abundancia. Esa es la promesa que, que nos ha dado. Entonces, actualmente, y debido a nuestra dura cerviz, nuestra eterna rebeldía, y porque no ponemos su obra por encima del trabajo del mundo, seguimos cosechando espinos y abrojos. Así que no nos quejemos. Ahora, así dijo Yahweh de los ejércitos, consideren cómo les ha ido a ustedes. Han sembrado mucho y han recogido poco. Comen sin quedar satisfechos, beben sin saciarse, se visten pero ninguno se calienta, y el que gana algo lo gana para bolsillo roto. Así dijo Yahweh de los ejércitos, consideren cómo les ha ido a ustedes. Suban a las colinas y consigan troncos y reedifiquen la casa, y entonces la miraré con favor y quedaré glorificado, dijo Yahweh. Ustedes han estado esperando mucho y obteniendo poco, y cuando lo llevan a la casa, yo lo soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos, porque mi casa está en ruinas mientras todos ustedes se apuran por sus propias casas. Por eso es que el cielo arriba de ustedes ha retenido su humedad y la tierra ha retenido su fruto. Y he convocado un fiero calor sobre la tierra, sobre las colinas, sobre el grano nuevo y el vino y el aceite, sobre todo lo que produce el suelo, sobre hombre y bestia y sobre todo fruto del trabajo. Esto está en Haggai, en el Ageo, en el capítulo 1, del 5 al 11. Estas duras palabras describen con precisión nuestra situación en los días actuales, ¿no es cierto? Perfectamente aplicable. Trabajamos mucho y cosechamos nada, nada directamente, porque nuestros amos temporales nos explotan y nos roban. Y eso sucede porque seguimos desalineados con lo que Yahweh es, con su ley, su Torah. Así como los israelitas, cuando Faraón le quitó la paja, se esforzaron más en su situación que estaba empeorada, ya venía mala, pero se puso peor. Así nosotros seguimos sometiéndonos a un yugo de hierro cuando podríamos dejar de lado la soberbia de creer que somos nosotros, con nuestro trabajo, los que sobrevivimos. O sea, y si yo no trabajo, ¿quién me las va? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? Esa es nuestra respuesta eterna a toda situación en la cual se pone en apenas se roza la posibilidad de tocar el trabajo, ¿sí? Nos ponemos todos locos y entonces ¿de qué voy a vivir? Y estamos convencidos que nosotros somos los que ganamos el sueldo, el salario y todo lo demás. Por ahí le damos las gracias, ¿sí? Le decimos gracias y todo eso, pero tal vez ya hay momentos en los cuales él no quiere que nosotros nos enfrasquemos tantos en ese servicio, o sea, que no sea nuestra centralidad y que tampoco creamos que de nosotros depende. Entonces, nos pide que nos sometamos al yugo de Yeshua, y el yugo de Yeshua incluye varias cosas, porque el yugo de Yeshua es un yugo de madera, ¿no es cierto? Y esa madera es el madero. Entonces, a veces sí, ciertamente que le damos gracias, pero en su palabra hay promesa de abundancia. Abundancia, cosa que ninguno me puede decir que ha recibido, porque en los últimos siglos no es algo que se haya visto en el planeta. Y además la abundancia es una cosa que se da no solamente para dos o tres que se enriquecen, ¿sí? Seguimos recibiendo migajas porque continuamos siendo rebeldes. 6 días debemos trabajar no para suplir nuestras necesidades, porque de esas se ocupa el Padre, ¿sí? Como Yeshua dejó bien claro, por lo tanto, no se afanen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, de manera tal que si yo estoy trabajando para cubrir todas esas cosas, comida, bebida y cobertura tanto de techo como de vestimenta, estoy siendo como los gentiles. Eso es lo que está diciendo Yeshua con todas las letras y bien clarito. Si yo me afano por esas cosas, ando por ahí trabajando por eso,
me estoy convirtiendo, estoy teniendo una mentalidad gentil. Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia. Eso pueden hacerlo los gentiles. Caramba, ellos no pueden porque no tienen, no les ha llegado todavía la luz. No han recibido la besora como para saber, ¿no es cierto? No han recibido a Yeshua, por lo tanto, no son hijos todavía. Entonces, ¿por qué nos comportamos nosotros como los gentiles? Si ya somos hijos, decimos que somos una cosa, somos un desastre y completamente incoherentes en todas nuestras actitudes, ¿sí? Y yo no estaba acá dándonos un consejo o haciendo una sugerencia, esto es una orden, ¿sí? No se afanen, dijo, busquen, son órdenes directas. No estás dando ahí, yo les diría que tienen que descansar un poco más en él, no, no es así, no se afanen. Se acabó, esa es la orden. Busquen las cosas del reino primero. Esas son las órdenes. No llenen su cabeza con el trabajo del mundo. Llénense con la obra del reino. Y esto podemos y debemos hacerlo porque nuestras necesidades serán nuestro salario. Esa es la promesa del Padre. Hemos tenido la errónea idea de que la única forma de trabajar es en el mundo. ¿Sí? Pero la historia de los israelitas es la prueba viva de lo contrario. Ellos vivieron 40 años en el desierto comiendo maná y todo el mundo va a decir, ay, qué linda la historia del maná, pero a mí no me lo va a mandar. O sea, la creo, pero allá. ¿Qué le pasó a otro? ¿Qué pasó en la historia? En el fondo a lo mejor ni siquiera la creo. ¿Tá? Porque en ese sentido también nuestra mente es bastante hipócrita. Entonces, la cuestión es, ¿por qué si lo hizo una vez no lo puede hacer otras veces? ¿Y por qué si Él ha prometido cosas no le creemos lo que Él ha prometido? Yahweh les dio la tierra para que trabajaran en ella sin presiones externas en su momento, ¿sí? Para que fueran libres, levantaran su obra. Ellos estaban pintando el cuadro, ¿no es cierto? Y también estaban haciendo crecer el cuerpo en sus comienzos, donde tenía que venir Mashiach, donde tenía que nacer. Y lo mismo nos promete hoy, pero somos incrédulos tanto ayer como hoy. Estamos convencidos no solo de que Él no nos ayudará, porque además tenemos un sentimiento de culpa muy grande adentro, porque seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. Entonces, en el primer tropiezo que tenemos, lo primero que pensamos es que, ¿qué fue lo que hice? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque siempre estamos haciendo algo, esa es la verdad. Y sabemos perfectamente que siempre estamos haciendo algo y creemos que Él es un padre castigador. Sin embargo, no es así como Él trabaja, ¿sí? Él es muy misericordioso y Él utiliza todas nuestras culpas o todas las cosas que deberíamos pagar para edificarnos en el momento en el que Él determina. Entonces, estamos convencidos de que estamos solos y no es así, de que Él no nos va a ayudar y no es así, sino de que además estamos convencidos que nosotros nos vamos a arreglar mucho mejor, ¿no es cierto? Vamos a ser los que mejor nos ocupemos de nuestras cosas, ya que nosotros nos conocemos los gustos, ¿viste? O sea, lo que el Padre conoce no son mis gustos, generalmente tenemos una pequeña diferencia. Mientras tanto, sin embargo, y a pesar de todo, Él nos dice, trabajen para mí. Lleven mi yugo leve, yo les voy a dar el salario que merecen, un salario muy superior al que el mundo le da. Les voy a dar las cosas hoy aquí en la tierra y mucho más en la vida eterna, en la era venidera. En Mordejai dice Yahshua les dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o madre o padre o hijos o campos. Vean que citó a todos los de la familia, ¿sí? En primer lugar. Así que nadie puede decir que la familia es una prioridad y tampoco se trata de patearlos y dejarlos de lado, ¿sí? Ojo. O campos, por causa mía de la buena noticia, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en la era venidera, la vida eterna. Él dice que los recibimos. De manera que estamos entregando nuestros yitzhaks y recibiéndolos de vuelta. Tal vez no lo veamos porque eso sucede en los planos espirituales, en el plano celestial, y nosotros no vemos esa cosa. Pero ¿quién dijo esto? Pedro, Pablo, Juan, lo dijo Yeshua. Es palabra de Elohim. Esto no es una promesa de cualquier vecino que pasa. La promesa de Yahshua es que si pagamos el precio de dejarlo todo, recibiremos nuestro premio ya en esta vida
Y ese premio viene con una comprensión de todas estas cosas. Y además recibiremos la vida eterna y todo lo que podemos llegar no a soñar, porque no se trata de las cosas que uno sueña. No tenemos un paraíso como el que tenían los asesinos, ¿no es cierto?, que soñaban que iban a tener un harén y todas esas cosas. No se tratan de los placeres que nosotros podamos pensar, sino los placeres que Yahweh tiene destinados para nosotros, cosas muy superiores a cualquiera que podamos imaginar. Tal vez muchos retrocedan por la pequeña cláusula, ¿sí? Porque dice, aunque con persecuciones. Pero es parte de la tarea encomendada, así como Mashiach también tuvo su parte en ese sentido. Sí, si somos imitadores de Yahshua, debemos serlo también en los sufrimientos y en el sacrificio. La promesa de Yahweh no es menor. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte en tus negocios en mi día santo, si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia voluntad, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, en todas partes en las Escrituras, Yahweh promete exactamente lo mismo. Oremos a Él para que nos saque de nuestro Egipto y nos ayude a invertir nuestra situación, no para dejar de trabajar como muchos entre los primeros creyentes hicieron erróneamente y fueron reprendidos por su actitud, muchos de ellos, algunos no porque no lo hicieron de la misma forma, sino para que aún si su decisión es que continuemos en trabajos del sistema para ganar nuestro pan cotidiano, nuestro verdadero trabajo sea su obra. El resto es un apoyo y simplemente. Nosotros hemos errado en todo y hemos, por ejemplo, y esto lo van a aceptar la mayoría, aunque tal vez les cueste aceptar que hemos reemplazado la obra del Padre por la obra del mundo, hemos reemplazado la finalidad por la cual estamos trabajando, que es darle de comer a nuestra familia, alimentarla, protegerla, cuidarla y darle lo que necesita, la hemos reemplazado a la familia con el trabajo y no, hemos sido completamente absorbidos por el trabajo al punto tal que hemos dejado que el sistema nos robara a nuestros hijos, nuestras familias, nuestro todo. De manera tal que nuestra manera de pensar evidentemente no funciona. Finalmente deberíamos entender el peligro que corremos, porque dice en Shemot 35, a cualquiera que haga algún trabajo en él, en el Shabbat, se le dará muerte. El resultado de no obedecer es la muerte, siempre es el mismo resultado, ya lo sabemos, lo que pasa es que no pensamos que, no, eso no es desobedecer, eso no es una desobediencia, qué sé yo, no es, no. Ya sabemos que nos seremos literalmente apedreados, lamentablemente, ya que nuestra dura y servicio inclinaría, aunque más no fuera por temor si viéramos algo de eso. Pero esto habla de una muerte espiritual, ¿sí? Que a la mayoría no le parece importante. No, como no se siente, no pasó nada, dice. Tal vez no sientan esa muerte porque no tienen una real intimidad con Elohim, pero los que sí la tienen saben cuán dolorosas resultan esas muertes, esas separaciones, ¿sí? Que nos separan de nuestro Padre. El hombre ha estado discutiendo por siglos, retórica e hipócritamente, ¿sí? Como de costumbre de nuestro viejo hombre, acerca si deberíamos o no obedecer las órdenes de nuestro Creador, que no cambia, utilizando sutilezas argumentativas y pseudofilosóficas con las cuales tratamos de justificar nuestra rebeldía. La verdad es que si antes de obedecer algo nos hacemos preguntas de si es válido o no obedecer, ya estamos siendo desobedientes, ya estamos siendo cuestionadores, ya estamos parándonos en el árbol completamente equivocado, el que está analizando justamente si las cosas son buenas o malas. Nuestra naturaleza no tiene la inclinación a la obediencia, por lo que debemos irnos siempre a nuestro nuevo hombre y actuar desde la obediencia perfecta de Mashiach. Él nunca cuestionó nada. Espero que se comprenda que no estoy hablando ni de rituales ni de días, sino de toda una vida, ¿sí? No estoy hablando de guardar un día, sino de entender todo este sistema, todo el proceso y qué es lo que Yahweh quiere con estas cosas. ¿De qué le sirve a él que yo me quede quieta un día a la semana? A ver, todo es estatua. No estamos jugando a la mancha estatua. No es así. ¿De qué le serviría a él que nos quedáramos quietos y tranquilos en un... No sirve de nada absolutamente. Eso sería el pensamiento justamente que un rey déspota puede llegar a tener. Es un pensamiento muy mezquino, muy pequeño, que no tiene ningún tipo de utilidad. Nuestro creador no es así.
todo lo que él hace tiene propósito y lleva vida. Así que busquemos dónde está el propósito y alcancemos la vida, porque eso es lo que necesitamos tocar. Entonces, no se trata de acomodar a Yahweh y su Shabbat en un rincón de nuestras vidas, ni siquiera en uno preeminente, ¿sí? Si seguimos trabajando para el mundo en nuestro corazón, si seguimos creyendo que somos los proveedores de nuestra casa, aun si le damos las gracias, estamos convencidos de que si no trabajamos, nos morimos. En algún momento, Yahweh quita ese apoyo si se ha vuelto un ídolo más. Si nuestros mayores esfuerzos son para lo secular y mucho más, si eso secular nos impide adorar al Padre en el corazón, ¿sí? Él va a sacar ese piso. No hablo de expresiones externas, sino de mudanzas radicales internas. Más que nada, las mudanzas radicales internas son las que promoverán que Abba nos abra las puertas para tener la forma de la expresión externa, ¿sí? En su momento, entonces, si nosotros obedecemos desde adentro, Él nos dará, nos abrirá esas puertas y podremos manifestar todo eso externamente y todos verán, ¿sí? Pero serán impactantes de verdad esas cosas, porque ese cambio no habrá sido producido por nosotros. No habrá sido que la gente diga, mira cómo cambió fulano, mira cómo Yahweh lo cambió, tiene que decir la gente. Entonces, como ya vimos, la promesa de Yahweh es que nos hará cabalgar en las alturas, que si obedecemos y guardamos su Shabbat, Él nos ayudará para que nuestro trabajo de los 6 días sea más eficiente y de mejor calidad, ¿sí? Que ciertamente lo terminaremos dentro de ese lapso determinado para poder preparar todo para disfrutar con Él en el Shabbat. Entonces, en Shabbat nos tenemos que asegurar de no hacer lo que Elohim prohíbe que se haga, es decir, no debemos trabajar. Si trabajamos somos merecedores de la muerte que ya habita en nosotros. No quiero decirle a los que tengan trabajo en ese día, hoy, ¿tá? Que renuncien mañana. No estoy diciendo esto, sino que Él nos está apretando cada vez más para que reaccionemos y empecemos a buscar a nuestro alrededor las alternativas junto con Él. Todo hay que orarlo junto con Él. Entonces, rogarle porque que nos abra las puertas para que nosotros podamos hacer lo que Él desea que hagamos. Entonces, todo está en lenguaje espiritual. Si una vez más lo digo, no está en términos materiales. Nosotros ya estábamos muertos, ¿sí? Ya estamos muertos todavía. Si queremos tener vida, debemos recibir a Yahshua y obedecer sus ordenanzas. No es solamente recibir a Yahshua, porque lo que recibo de Yahshua es una promesa de vida. Pues la vida tiene que crecer y generar, ¿no es cierto? Esto incluye el Shabbat como Él ordena, en el aspecto espiritual por encima del aspecto material. No sirve de nada estar guardando el Shabbat si no se lo guarda internamente, ¿sí? Se pueden prender todas las velas que se quiera, comprar todo lo que se quiera para hacer la fiestita y no tener su presencia. Entonces podemos dejar de trabajar físicamente y aún así seguir trabajando con nuestras mentes sin reposar en Yahweh, de manera que no se trata solamente de renuncio al trabajo y que Abba me busque otro. No se trata de eso, se trata de que debemos unificar todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros tenemos un ámbito espiritual y tenemos un ámbito material y debemos aprender a coordinarlos y armonizarlos a ambos.